el gusto enorme que nos da cada año darnos la vuelta a la Feria del Libro de Nesa, poderlos saludar. Yo soy Eduardo Limón, soy escritor, soy periodista, miembro del equipo que junto con Paco Taibo, mi querido Paco Taibo y admirado Paco Taibo, conduce los destinos en esta administración del Fondo de Cultura Económica. Y mencionaba yo, es ocasión especialísima darme la vuelta el día de hoy porque tengo oportunidad de presentar a una jovencísima colega que aporta una historia poderosa vinculada a una parte, digo yo, del genoma nacional que tiene que ver sí con lo musical, pero sobre todo con lo literario. Xochitl Lagunes, muchas gracias por estar hoy con nosotros y un fuerte aplauso para la colega. Gracias, Xochitl. Cuéntanos la génesis de esta historia de la que en principio, y solo como detalle primero para que se aproximen a él, diré, los capítulos o las zonas de la historia van enlazados con títulos de canciones de Café Tacuba y eso me trae grandes reflexiones alrededor, pero yo para qué abundo, mejor que sea la autora la que nos cuente. Xochitl, ¿cómo llegó Aprovechate de mí? Gracias. Bueno, primero, gracias por acompañarme acá, Eduardo. Gracias a las personas que se van a tomar el tiempo de escucharnos este ratito que vamos a platicar sobre el libro. Y bueno, para empezar tengo que decir, esto me gusta presumirlo mucho, que este libro fue ganador del Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas en 2020 y pues ahora digamos como objeto es producto de un larguísimo trabajo de edición y de cuidado, en el que también estuvieron involucradas muchísimas personas. El libro trata de un adolescente que se llama Santiago. Santiago vive en un lugar del Estado de México llamado San Mateo Ixtacalco, en Cuautitlán. Y bueno, Santiago trabaja los fines de semana en un puesto de barbacoa, que existe ese puesto de barbacoa. Y pues tiene la mala fortuna de elegir como interés erótico y afectivo a un hombre casado que le lleva 20 años. Y bueno, a partir de ahí creo que se ha mostrado interesada la gente en la lectura, porque primero no sucede en los centros, no sucede como en la Colonia Condesa o en la Roma o en lugares que pudieran parecer tan lejanos, sino en un lugar que todavía discute sobre si es pueblo o está encaminándose a ser ciudad, porque pues de hecho veníamos ahorita en el camino, ¿no? Viendo como este recorrido en el que están todas las casas de interés social que se están levantando, pero este no, pero sigue sin dejar de ser ejido, ¿no? Entonces, creo que ese es un panorama geográfico muy común en muchos lugares del Estado de México y creo que no se ha tocado tanto, por lo menos en este momento no se escribe tanto sobre lugares de este tipo. Entonces eso es algo muy importante que siempre me gusta mencionar, que es ahí donde sucede la historia. Y segundo, pues nació como de una especie de diálogo después de que yo escuché esta canción que se llama El baile y el salón. En una entrevista el vocalista de la banda hizo una explicación sobre de qué va la canción y entonces yo pensé, o sea, ¿cómo es posible que tengan que explicar de qué va, ¿no? Cuando es muy, muy, muy claro, muy evidente. Y pues de ahí empezó a fluir como todo esto, toda la narrativa. Fue el primer, digamos, como un leitmotiv que arrancó el resto de la historia y justo que comenzó a acompañar la narrativa. Hay un punto muy interesante en el hecho de que el libro haya ganado el premio que ganó justo, fíjense, ahora yo menciono 2020 y ahorita que ya afortunadamente todo indica que de verdad ya la libramos y que ya salimos del rollo, pero caray, si hago la referencia de hace tan solo 3 años atrás, justo el 2020, el momento que nos estábamos pasando todos, para estas alturas de 2020 todo estaba vacío, esta plaza ya estaba cerrada, ya todos estábamos encerrados, bueno, seguíamos trabajando y haciendo esas cosas, pero todo había cambiado y además privaba una onda ahí como de constante alerta y zozobra, porque aún no existía el remedio, en fin, la crisis tremenda que vivimos todos
los seres humanos. Y es justo el momento, vuelvo al caso específico contigo, cuando te sacas el premio, cuando el libro sale, y fue un año signado para que, híjole, el movimiento fuera muy limitado. ¿Tú cómo viviste esa experiencia? Pues es que yo tengo ansiedad desde como los 15 o 16 años. Entonces, no lo digo con orgullo y no lo digo tampoco a manera de recomendación, pero he llegado a tener conductas un poco autodestructivas, ¿no? O sea, en este plan como de lastimarme. Un nivel de ansiedad verdaderamente, Ajá. importante, entiendo. Entonces, pues para mí fue una especie de escape, porque yo administro un taller de manualidades allá en San Mateo Ixtacalco, y como no es actividad esencial, pues tuvimos que cerrar todo el 2020, ¿no? O sea, no produjimos un solo peso, no generamos un solo peso ese año. Entonces yo empecé a escribir esta novela antes de que nos encerraran, pero una vez sin poder salir de la casa, pues se convirtió como en todo en lo que yo podía o en lo que yo quería concentrarme para no dispersarme y para no llegar a esas cosas que, bueno, afortunadamente tengo este privilegio de poder acceder ahora a la terapia psicológica, pero de no ser así, pues creo que no hubiera entendido que también escribir para mí es una herramienta para, pues, aplacar un poco eso, ¿no? De hecho, lo que en una presentación alguna vez me dijeron que lo que identificaban como leitmotiv era las hormigas. O sea, en la novela hay un elemento en el que el protagonista, cada vez que está cerca de esta persona en quien está interesado, siente hormigas. O sea, está cerca de él, lo va a tocar y siente hormigas en las manos, pero de repente ya cuando tienen acercamientos como más profundos, las hormigas se distribuyen por distintas partes de su cuerpo, y para mí creo que también es una manera un poco de vivir la ansiedad, ¿no? Como de no poder contener esas sensaciones corporales, y pues fue esta manera de darle cauce a eso en lugar de hacerme daño a mí misma. Ayer tuve oportunidad, tenemos un programa de radio del Fondo de Cultura Económica que transmitimos cada semana en distintas emisoras a lo largo y ancho de la República. Se llama La Auténtica Banda Librera. Y en La Auténtica Banda Librera, que produce, por cierto, mi querida Alicia, que está aquí en este momento grabándonos. Mi querida Alicia, buena tarde. Tenemos a distintos autores que nos acompañan en cada emisión, y estábamos platicando con un colega de Tierra Adentro, que también ya publicó en Tierra Adentro, es Benjamín Arellano, con La Mítica Máquina de Karaoke. Una historia completamente distinta a la que tú estás planteando, pero que en una medida que me da la impresión, a lo mejor genera algún tipo de vínculo autoral, o yo no sé cómo tomarlo, también va tejida con base a un, en ese caso, índice que tiene que ver con canciones popularísimas, espléndidas de la cultura popular romántica mexicana. La Nave del Olvido, La Calle de las Sirenas. Y yo reflexiono si no eso de alguna manera será algún tipo de punto en el que ustedes se leen a sí mismos la Ciudad de México y lo que es habitar este país, en tanto autores de bandas súper joven. Xochitl, ¿tú cómo lo ves? Sí, pues es que yo creo que La Mítica Máquina de Karaoke es como un hermano mayor de Aprovechate de mí. O sea, mi libro salió antes que el de Juan Pablo, pero Juan Pablo, yo dije, Benja, qué barbaridad, Juan Pablo. Es Juan Pablo Ramos. Qué barbaridad. Juan Bueno, Pablo, donde quiera que estés, perdón. Yo creo que es un hermano mayor, porque el protagonista de La Mítica Máquina de Karaoke es un muchacho que ya terminó la universidad. O sea, es un escritor sin libro publicado que brinca entre citas de Grindr, de lugares como de la zona rosa, también como en esta búsqueda del amor, ¿no? O sea, es que creo que ese es como el tema universal sobre el que todos intentamos discernir o disertar o lo que sea, porque creo que todas las personas tenemos como esa gran necesidad, ¿no? De sentir que nos quieren o de sentir que somos importantes para otras personas. Entonces, ese libro, como particularidad, tiene que va tejiendo dos bandas sonoras, una dentro de la mente de Pablos, el protagonista, y otra por fuera.
¿no? O sea, está muy divertido porque dice, empieza en el año en el que Faye participa en el Festival Acapulco, creo que 1994, 1998, y dice, y Pablos está contando que él está esperando la participación de Faye, mientras su mamá está deshaciéndose en llanto porque acaba de pelearse con su papá, ella se encerró en el baño, el papá está echando un montón de cosas a una caja y se va de la casa, ¿no? O sea, al final Juan Pablo dice, Pablos, perdón, el protagonista dice, al chile no me da pena decir que mi papá fue el primer güey que me gusteó en mi vida, ¿no? Entonces, creo que también esa es una cosa que tienen en común ese libro y que también aquí Santiago trata de alguna manera con humor, pues de contar su historia, ¿no? De hacer partícipe a quien decide leerla sobre todas estas cosas que está sintiendo, porque además también está en este descubrimiento de quién es en el mundo, de con quiénes va a relacionarse, quiénes lo van a querer, quiénes van a acompañarlo y al final quiénes no. Sí creo que estamos también en un momento de experimentar un montón, ¿no? O sea, con otro libro también de la colección, que ese fue el ganador del último Julio Torri, ¿no? En el 2020 también, exacto, el de Danush, se llama La Biblia Danush. Encarnada. En ese libro también comparte esta idea del humor un poco y de la música. Entonces, no creo, o sea, no es intencional porque ninguno de los tres nos conocíamos antes de que nos tocara presentar juntos en algún momento, pero sí me parece que son temas que muchas personas estamos explorando en este momento, o que son hilos de los cuales nos estamos agarrando, ¿no? Y eso de alguna manera juega más a favor de esa primera percepción, claro, sin, vamos, lluvia de comillas sobre esto, ponerse de acuerdo, el hecho de que exista ese vínculo entre los tres, pues habla entre otras cosas de una característica que casi que conforma una escena. ¿Cómo es? Sí tiene que ver en todo caso, Xochitl, con esta característica única que tiene lo musical, quizás por encima de lo literario, de crear algún tipo de identificación, un pasaporte para incorporar a la narrativa propia. Yo creo que en un inicio, o sea, es que yo no sabía que esas cosas iban a ser cuestionadas o que iban a ser notadas siquiera cuando escribí la novela, porque yo no sabía que me iba a ganar el premio. Y después, cuando supe que me había ganado el premio, tampoco sabía o me imaginaba que iba a tener tanta exposición, ¿no? O sea, es muy fuerte y muy confrontativo cuando tú te das cuenta de que algo que salió como una especie de catarsis o que salió como un ejercicio para no lastimarte, para no entrar en conductas a las que no quieres regresar o no visitar o no revisitar lugares oscuros dentro de tu mente, en realidad está significando cosas para otras personas. O sea, eso para mí ha sido muy confrontativo. Desde ese lugar, pues tengo que decir que soy muy, muy, muy creyente de que la vida de cada persona tiene bandas sonoras, siempre. O sea, se supone que yo digo que sí, indiscutiblemente. Todos jalamos con nuestro propio soundtrack, nuestro grupo de canciones que nos han acompañado toda la vida. Se supone que el primer sentido con el que asociamos recuerdos, que es como más difícil de borrar, es la nariz, porque ahí hay una cosa fisiológica como de puente con la corteza prefrontal, pero también asociamos con canciones. O sea, yo todavía me acuerdo qué canción, cuando yo me di mi primer beso como una semana antes de cumplir 17 años, y estaba en el metro Indios Verdes y apestaba alrededor porque habían charcos de agua, porque era febrero y porque había llovido y porque estaban friendo plátanos en un puesto ahí al lado del andén donde yo me iba a subir al camión, pero se estaba escuchando una canción de Elefante en los puestos de discos pirata, ¿no? Entonces, o sea, tengo 38 años, esto sucedió en el 2002 y yo todavía me acuerdo de la canción. Entonces, no dudo que para muchas personas también suceda de esa forma, que las canciones van marcando de alguna forma su vida y que signifiquen más que nada más algo que se escucha en el radio, ¿no? O algo que consigues ahora en Spotify. O sea, una lista. Estaba escuchando ayer precisamente un podcast y una de las conductoras del podcast decía que hizo una playlist para su ex y que no importaba tanto ni la intención para el ex, ni que ya no esté de pareja con esta persona, sino que ella puso tanto empeño en transmitir ciertos mensajes con cada canción y le puso tanto cuidado y le dedicó tanto tiempo que aunque tenga resentimiento contra el ex, la lista de reproducción jamás la va a eliminar, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy humano también.
Y junto con esto, otra característica que quería apuntar es emplear el recurso del humor. Tuvimos, y muchos de acá, lectores, lectoras, saben, ¿no?, un momento en la literatura mexicana que, si bien es cierto, es importantísimo para entender una parte de la cultura del país, Carlos Fuentes, Octavio Paz, el maestro José Revueltas, todos esos grandes desde sus distintas perspectivas y formas de comprender el mundo y la política, una seriedad y unos solemnes, decía Paco Hagenbeck, gran escritor de novela policíaca y novela negra, sé que era la época en la que abrías un libro, literatura mexicana, y sonaba así como si fuera un ladrillo, ¡paz! Todo era solemne, salvo Ibargüengoitia, y no me viene ahorita a la mente quién más pudo haber sido humorístico. Todos los autores, y además la era heteropatriarcal, puro escritor, eran, digo, salvo honrosísimas excepciones, que qué cosa horrenda cuando nada más puro machín, y por ahí Rosario Castellanos, y por ahí Amparo Dávila, pero bueno, en medio de todo eso, una seriedad y una rigidez. Y hoy, por ejemplo, leo a Danush, te leo a ti, a Sauriel, que es bárbaro también, y existe una mirada muy juguetona, muy desprovista ya en este momento del siglo XXI, en la ciudad en particular, la ciudad, el estado y el país, que ya no es tan acartonado o tan fuerte o tan con esta onda de lo trascendental. El recurso del humor, ¿tú qué piensas acerca de ello, Xochitl? Pues yo creo que los escritores o las escritoras nos hacemos aspirando a provocar en otras personas lo que los libros importantes para nosotros o para nosotras nos provocan, ¿no? Entonces, desde ese lugar, yo fui muy consumidora del boom latinoamericano, o sea, le agarré el gusto a la lectura porque tenía un maestro en la preparatoria que literal dedicaba las clases a leernos en voz alta libros. Pero él era quien le imprimía eso, ¿no? O sea, el primer libro que él nos leyó en voz alta fue La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, pero él no solo se iba como con este lenguaje tan característico de Gabriel García Márquez, sino que le imprimía humor, o sea, en su tono te contagiaba. Entonces, a mí eso fue lo que me convenció, de clavarme para siempre en los libros y de ya jamás abandonarlos. Después, cuando te das cuenta de que ya no te alcanzan las historias que lees, sino que necesitas escribir tus propias historias o contar tus propias historias, pues fue cuando yo pensé, o sea, es que yo no quiero que alguien que decida entrar a un libro mío, o sea, sin saber que en algún momento me iban a leer, yo no quiero que alguien que decida entrar en un libro mío pues lo suelte porque en el primer párrafo tiene que irse 7 veces al diccionario, ¿no? Porque no entienda lo que yo tengo que decir. Y tampoco es mi intención como sentirme una gran dominadora del lenguaje o una gran conocedora, ¿no? Sino simplemente comunicar una cosa de la manera más sencilla para que entre fácil y para que te deje pensando después, ¿no? Entonces, no sé si esa es la intención de mis colegas, de los otros autores que están usando este mismo recurso, pero por lo menos la mía es así, que yo quiero, o sea, yo creo que un libro no sirve de nada si se va a quedar guardado, si se compra y no se lee. Sirve cuando puedes entablar un diálogo con la persona que te lee a través de lo que escribiste ahí. Entonces, pues creo que es un recurso el humor para entablar ese diálogo. Sí, y un recurso que la verdad yo particularmente celebro porque es cierto. Durante muchos años no lo percibí, pero de repente, y fue a raíz precisamente de estar platicando con Paco Hagenbeck, me cayó de repente ese 20 tremendo de que hubo una zona de la literatura mexicana que ciertamente es importante. No vamos a discutir, por Dios, la relevancia de autores como Fuentes o Octavio Paz, pero que sí fue sumamente solemne y con una vocación por lo trascendental, que yo celebro mucho que ahora se rompa en forma de narrativas que para mi gusto son igualmente eficaces, pero que ya tiran a, ¿cómo decirlo?, a otros colores, que ya miran, pues también de alguna manera, el país que ahora somos, que ya no tiene que ver con la región más transparente. Sí, es que además el lenguaje es contexto, ¿no? Entonces,
creo que ya tampoco estamos en precisamente los temas que nos interesa explorar en este momento, pues ya no son los mismos que se exploraban en 1960, en 1970. La manera como nos comunicamos tampoco es igual, ¿no? Es que hace unos días leí una reseñita que alguien hizo no me acuerdo si en Goodreads o en Facebook la dejó, pero decía algo de que cada vez es más común esto de los pantallazos de WhatsApp, ¿no? O sea, porque acá en el libro también está ese recurso. Y ahora son hasta evidencia, ¿no? El pantallazo de WhatsApp, Sí, ya lo guardas exactamente. como la evidencia judicial de lo que haya pasado. Es la mayor prueba, Sí, eso claro. y el video, ¿no? Ajá. Pasa cualquier cosa, alguien tiene el video, ahí está ya, el juicio entero porque está el video. Ajá, entonces yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, yo no soy nadie como para decir, tú estás equivocado por pensar que eso no se debe usar, o tú estás mal por usarlo, ¿no? Yo no soy jueza de absolutamente nada, pero sí pienso, o sea, pues es que ¿cómo querrías mantener la forma en que se narraban las cosas en los 80s en el 2023 o en el 2020? No, o sea, al final el lenguaje es un producto o un resultado de cómo los hablantes nos lo vamos apropiando y cómo lo vamos o destrozando o cuidando o lo que sea. Entonces, pues creo que sí va muy por ese lado, ¿no? Buscamos, creo, maneras más sencillas de comunicar, no siempre efectivas, obviamente, pero creo que estamos en una época en la que buscamos maneras más sencillas de comunicar y pues al final creo que el objetivo siempre al tratar de compartir un mensaje es entablar un vínculo o entablar un diálogo con alguien. Bien, y justo contribuir a esta entidad viva que tiene que ver, sí, justo con el lenguaje y la manera en que va evolucionando, para que lo celebre o no la academia, que últimamente luego ya lo que menos nos interesa, ¿no? Hablando también del siglo pasado, la Real Academia de la Lengua Española y todo el mundo se ponía de pie y se ponía bien serio. Y ahora con el lenguaje inclusivo y todo eso, ya que nos interesa lo que va a decir la academia, el lenguaje nos pertenece a los hablantes. ¿Qué estás leyendo actualmente, Xochitl? ¿En qué andas? Uy, venía, ahorita de hecho en el camino, estoy combinando un libro de Brenda Navarro, de Brenda Ríos, perdón, de ensayos, que no me acuerdo cómo se llama porque el título es muy largo, pero fue un regalo de cumpleaños, y otro que se llama Furia Travesti, de una escritora trans argentina que se llama Marlene Wayans, porque particularmente estoy como en un proceso de investigación sobre identidades disidentes, porque pues creo que también es un tema controversial en este momento, ¿no? Se genera polémica desde todos los grupos que se quiera tratar. Entonces, para mí es muy importante ser sensible. O sea, yo sé que no soy así como puff, mi opinión siempre importa ni nada de eso, pero creo que tener un micrófono es una responsabilidad grande. Entonces, pues me interesa mucho ser sensible en cuanto a la construcción de cada cosa o cada discurso del que genero, ¿no? Entonces estoy como en esas dos vertientes en este momento. ¿Y tú particularmente qué estás escribiendo o en qué andas ahora? Pues yo recién terminé una colección de cuentos que hace como un mes o mes y medio firmé contrato con una editorial para que en teoría salga en agosto. Estoy cruzando los dedos porque sí. Estoy escribiendo otro proyecto pequeño que tiene que ver con naturaleza y ciudad y su comunión. Y pues practico siempre los ensayos, ¿no? Creo que los ensayos son una forma que he encontrado o un territorio que he encontrado en el que puedo divagar libremente, ¿no? Y pues proyectitos así como que ya se acercan las fechas de entrega con pues diferentes espacios que me dejan entrar ahí y pues en general siempre estoy como pensando en lo siguiente que voy a hacer. Sí, que además eso es curioso, ¿no? Muchas veces no es bueno andar difundiendo los proyectos sobre los que uno está, pero a mí me interesa porque, entre otras cosas, ratifican que se está produciendo y que se está en pleno momento de configurar la obra. Nos quedan unos minutos, pero les queremos hacer eso, la invitación para que se aproximen al stand del Fondo de Cultura Económica Educal y se consigan, aprovéchate de mí porque les va a plantear muchas preguntas. Está por allá nuestro... ¡Ahí está! Mira, muy bien. Justamente ahí tenemos el libro. Gracias, compañero. Ahí está el punto de venta y en una de esas la oportunidad de que aquí mi colega Xochitl, ya que lo compren, se los firme. Y además también tenemos el poemario que les decía hace ratito de Óscar de Pablo, Puño y Letra, también está ahí a la venta. Y eso,
una de las políticas públicas que hemos encabezado en el Fondo de Cultura Económica tiene que ver con convertir al libro en un objeto accesible. ¿Qué representa para ti, Xochitl? Digo accesible porque en el caso, por ejemplo, de los Tierras Adentros, la verdad es que sí, me parece que son precios muy manejables. Y además no hay que olvidar que Tierra Adentro es el fondo editorial en el que muchos grandes iniciaron sus carreras, y ahora me resulta muy gratificante encontrar a plumas ya robustas, que ya tienen carreras avanzadas y que iniciaron en Tierra Adentro. ¿Qué significa para ti? Ahora sí que en Tierra Adentro y además premiada. Pues en lo inmediato, ganar el premio significó para mí 6 meses de despensa y de poder pagar servicios en la casa. Que eso fue, pues dentro de eso ya increíble. O sea, en un año en el que no generamos un solo peso, fue como el beneficio inmediato. Después vino un tiempo prolongado de frustración porque pues es que la pandemia atrasó un montón los proyectos editoriales, no solo en Tierra Adentro o en el fondo, sino en todas las editoriales que estaban ahí como tratando de consolidarse o de seguir adelante. Vino como ese periodo de frustración, pero después ha sido una sorpresa muy grande porque el libro se publicó apenas en julio y en diciembre se terminó el primer tiraje, y eso fue algo muy impresionante para mí porque pues no me imaginé que iba a tener tanto espacio, ¿no? Tanto alcance. Y ahora, pues primero es esto de hacer conciencia de que es una responsabilidad siempre tener un micrófono en la mano, pero también es esta cosa fuerte de cuando las personas te dicen, por ejemplo, tuve la oportunidad, gracias al Fondo de Cultura Económica, que fue quien organizó la participación de México en la FIL Bogotá de este año, tuve la oportunidad de ser invitada y fue una persona que nació aquí en Ciudad de México, pero que vive en Cuernavaca, fue a mi presentación allá y me dijo, el comentario que hizo fue, creo que lo único que tengo que decirte es que me hubiera gustado encontrar un libro como este, leer un libro como este hace 40 años, porque mi primera experiencia fue muy parecida a esta y es la primera representación digna que encuentro de mi comunidad. Entonces, eso es una cosa pues bien cañona, ¿no? Porque te da una idea de una historia dolorosa que no porque no te duela a ti quiere decir que no le duele a alguien más, pero también te hace ver como que todavía falta camino por recorrer, ¿no? Y ya referido a esto del acceso a los libros, en muchos casos creo que sí la lectura es un privilegio de clase. O sea, yo misma tengo ahorita 2 libros vigentes, este y el de cuentos con otra editorial. Este libro cuesta 90 pesos, el libro de cuentos cuesta 170, entonces, o sea, si yo sé mi presupuesto y voy a una librería y tengo que elegir entre mis 2 libros, pues elijo este solo por el precio, ¿no? Porque, o sea, el otro me gusta mucho también, pero pues tengo que repartir mi dinero en todo lo que necesito cubrir. Entonces sí creo que es un gran beneficio y también una gran ventaja competitiva del Fondo de Cultura Económica, pues esa accesibilidad de los precios. Y no solo de mi libro, ¿no? El mío es de los más baratos, pero todavía hay otro que cuesta 75 pesos, que es uno que se llama El Árbol de la Sombra Fría, de Hiram de la Peña. Este que mencionábamos hace rato, el de Danush, el de la Biblia Encarnada, cuesta 105 y el de Juan Pablo cuesta 95. Entonces, o sea, sí son precios muy bajos. Pues sí, en todo caso es más fácil acercarse a una lectura si a uno le alcanza, o por lo menos no le tiene que pensar tanto, que si de repente te enfrentas a un libro que cuesta 300 o 400 pesos, que francamente ya queda fuera, dice uno, no, esa lana. Luego por eso andan quejando, ¿no?, las autoridades de que haya tanto PDF circulando por la vida, pero es que caray, con esos precios dice uno, pues ni modo que me esté yo aguantando hasta que lo pueda ahorrar, en fin. Pero el punto es ese, libro accesible, y entiendo que también para ti, en tanto autora, esto que nos estás compartiendo ahora, un lector que allá en Colombia se acerca y te comenta de un libro que es poderosamente mexicano, pues digo, empieza como el gran viaje del autor, ¿no? O sea, tú creas la historia y traes algo en la cabeza, pero una vez que sale publicada, pues la historia ya es propiedad de la gente y de lo que cada lector entienda y quiera apropiarse de ella. Sí, exactamente. O sea, es que yo insisto, un libro no es nada si yo lo compro en este momento y tengo una mesita donde están todos mis libros por leer, que son muchos,
O sea, mientras yo no agarre esos libros y no signifiquen algo para mí, el libro sigue siendo un objeto que se va a quedar ahí llenándose de polvo, ¿no? Lo importante es cuando lo tomas y lo abres y te das cuenta de que encuentras lo que estabas buscando o de que encuentras algo que no estabas buscando, pero que finalmente te hace sentido o simplemente que te das cuenta de que no significa nada para ti, pero ya estás convencido, ¿no? Entonces, o sea, yo por eso siempre digo, sí quiero que lean el libro, quiero que llegue a todos los ojos que se pueda, quiero que acompañe a quienes necesitan compañía y un montón de cosas, pero si no leen ese, lean otro, o sea, lean la mítica, lean la Biblia encarnada, lean el árbol de la sombra fría, lean la poesía de Cel Cabrera, lean todo lo que esté en sus manos, porque al final las historias o las narrativas son ventanas o son puertas que tenemos la oportunidad de atravesar para encontrar realidades que probablemente nos muestren otros futuros, ¿no? U otras opciones de vida. Bien, justamente. Nos vamos acercando al final de nuestra presentación, reiterando que ha sido un gusto poder hablar acerca de este título. No sé, tenemos micrófono como para pasarle a la gente y que pudiéramos establecer, si ustedes tienen por ahí, si no, ahorita les pasamos el nuestro sin problema, pero vamos a checar si lo hay ahí, porque estaría bien. Bueno, si no, yo presto el mío. Ahora sí que miren, dudas, preguntas, comentarios, precisiones. Aquí va mi micrófono. Oscar, si eres tan amable, quien alce la manita, le acercamos el micrófono, lanza su pregunta y Xochitl aquí la responde. Ahí hay un... Gracias. Hola, ¿por qué decidiste cambiar? Hace poco mencionaste que cambiaste la cita de se me olvidó. De Manuel y Santiago. Exacto. O sea, ¿por qué cambiaste la cita que estaba originalmente ahí donde vivían y la cambiaste a la marisquería de Tlalnepantla? Porque es que yo escribí un primer borrador de ese capítulo donde Manuel y Santiago tienen una primera cita y había elegido que esa cita sucediera en un lugar que se llama La Majada, que es un bar así súper local allá en San Mateo Ixtacalco, pero me di cuenta de que dejarlos ahí era de alguna forma... O sea, como Manuel tuvo la iniciativa, el hombre mayor tuvo la iniciativa de invitar a Santiago, pensé que era como una manera de legitimar la intención de él, o sea, como hacerla un poco menos vil de lo que en realidad era. Y entonces creí que era mejor, o sea, como con esa naturaleza vil de él, creí que era más acorde con su personalidad o con su intención precisamente, intentar sacarlo del lugar donde los dos existen y llevarlo lejos, ¿no? Ahí donde nadie los iba a conocer, o sea, de su lado tenía que ser de lo más clandestino, porque si no, si de por sí Santiago, el pobrecito, todo el tiempo hizo estas historias o construyó estas posibilidades en las que probablemente sí podía vivir una historia bonita con él, pues el dejarlo ahí, el permitir que sucediera ahí, hubiera significado que Manuel como que sí tenía la intención. Entonces, por eso decidí al final mandar a volar ese capítulo, lo borré y los mandé a una marisquería en Tlalnepantla que se llama Solo Veracruz es Bello, donde pues igual a Santiago, que tiene 16 años, no le pidieron identificación porque se ve un poco más grande y porque pues era como más oscuro. Al final ahí en Tlalnepantla, en el centro, hay un estacionamiento subterráneo que era perfecto para el primer acercamiento que tienen, ¿no? El primer beso que se dan en la oscuridad, o sea, simbólica y realmente. Entonces fue por eso. ¿Alguien más? Mira, ahí está la manita. Ahí viene el micrófono, mira. Está detrás tuyo. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero que nada, felicitarte por el premio que ganaste de esta novela. Como sabes, o bueno, debes de saber, las editoriales hoy en día es muy difícil que publiquen autores nuevos, ya que a lo mejor tienen esa parte o esa peculiaridad de que no quieran perder algún tipo de, digamos, pérdida en el negocio, ¿no? Porque sabemos que las editoriales tienen diversas formas de tener un contacto con el autor, ya sea en este caso por medio de algún concurso o de que el mismo autor llegue con la editorial. Tú, digamos, ¿qué propuestas tendrías en diferentes editoriales para que publiquen autores nuevos
A lo mejor se pueden ganar o perder pérdidas, pero ¿qué propuestas diferentes tendrías a lo mejor en ferias o en otros ámbitos dentro de las editoriales para que puedan publicar esos nuevos autores? Híjole, es que yo creo que ese es un problema muy, muy, muy complejo porque para que haya un cambio estructural en un negocio, o sea, lo digo como desde mi lugar de empleada en empresas de giro alimenticio hasta el 2018, para que haya un cambio en la estructura de un negocio, necesitas un cambio de pensamiento en la cabeza del negocio. Entonces, mientras no se cuestione o no se reconfigure la idea de que solo hay una forma de hacer literatura, no va a haber esa apertura grande que necesitamos, ¿no? Porque, o sea, hasta este punto creo que se sigue defendiendo a hierro y espada que la literatura es el boom, ¿no? Que tenemos que seguir escribiendo como se escribía en los 60s, como Carlos Fuentes, como Octavio Paz, o sea, y yo no reniego de que tengamos esa tradición literaria, o sea, está ahí, pero lo que existe en la vida siempre es susceptible de ser cuestionado. Entonces, o sea, yo no puedo como llegar y decir, cambia, porque así es como vas a mejorar, porque obviamente ese mismo pensamiento que tienen las cabezas en los espacios en donde se podría tener ese acceso o donde nos podrían dar ese acceso, pues iniciaron como lectores, ¿no? Y hay lectores y lectoras que defienden en este momento a hierro y espada la literatura que se hacía antes contra la que se hace ahora, ¿no? Y entonces, o sea, a mí me ha tocado, afortunadamente también he tenido oportunidad de dar talleres, me han tocado personas que se inscriben a un taller conmigo y me dicen, es que tú no me estás enseñando a escribir como escribía Edgar Allan Poe, cuento. Y yo digo, o sea, pero es que estamos en 2023, yo no soy Edgar Allan Poe, o sea, yo te comparto mi proceso, te comparto la forma como yo lo hago, porque es la manera en la que yo he podido conectar con otras personas. Pero, o sea, si no te gusta, tú eres libre completamente de consumir cualquier otra cosa, no lo que yo hago. O sea, quiero que me lean, pero no puedo obligar a nadie a que lo haga. Entonces, o sea, hablando ya en términos fríos de empresa, de negocio, de lo que sea, para un cambio en la estructura de un negocio necesitas un agente de cambio, y ese agente de cambio siempre tiene que estar en la cabeza. Y si eso no pasa, pues no va a suceder. Pero es que creo que al final, como está participando gente joven, como estos lectores que ya están, o estas lectoras que ya están accediendo a las narrativas que ahora se están construyendo, son quienes están ingresando a ese mundo, pues creo que estamos en ese proceso. Y también es muy importante que ahora, digo, a mí me gustaría que todos los espacios pagaran, ¿no? O sea, me gustaría también pertenecer a espacios en donde podamos generar recursos y pagar, porque también ayudo en eso. Pero mientras, o sea, como ahora ya tenemos el internet y tenemos como esa apertura, pues también se está dando difusión, aunque no se reconozca con un pago justo por esas narrativas, pues por lo menos ya estamos participando en esa difusión y en mostrar que se están haciendo otras cosas. Gracias. Una pregunta más. Pues el libro se basa en canciones, o bueno, los capítulos son de canciones de Café Tacuba. ¿Cómo ha influido Café Tacuba en tu vida? Y ¿cómo fue el proceso de seleccionar las canciones para los capítulos del libro? Pues a mí la primera vez que me dejaron ir a una fiesta cuando iba en la preparatoria, que me sentí muy adulta porque porque me dejaron ir y regresar sola. La primera canción que bailé, o sea, que brinqué, porque eso creo que yo no le diría baile, pero lo brincas, porque se te mete por el cuerpo, fue la de Las Persianas, de Café Tacuba. A partir de ahí, yo hice como pues también la banda sonora de mi vida, ¿no? O sea, nunca he dedicado una canción de Café Tacuba, pero he llorado, por ejemplo, con una que se llama Que No, que es del disco Hey Baby, creo. He llorado mucho con esa canción porque me han tocado muchas historias de esas. Entonces, creo que es como que fue esa primera nutrición musical para mí. No sé si ese término sea correcto, pero fue ese primer alimento musical para mí. Pero una vez que yo dejé que fuera la primera canción del libro, que naciera, la idea del libro naciera de una canción de Café Tacuba, pues el protagonista fue el que eligió. O sea, yo traté de imponer música que a mí me gusta o que pienso que hubiera quedado mejor, pero cuando lo hacía pues no sonaba orgánico, entonces tenía que deshacer los capítulos o los párrafos o lo que fuera, y pues ya tuvo que fluir así porque el protagonista no me dejó que fuera distinto.
Gracias. Hay por allá y hasta por ahí. Gracias, qué amable. Gracias. Buenas noches. Mira, yo lo compré por lo comentario que hiciste de Café Tacuba. Pero ahorita que escucho lo demás, digo, creo que estás uniendo dos generaciones. La generación de Café Tacuba, que ya estamos grandecitos, y lo que está sucediendo con los adolescentes, que se está expandiendo y que nos están diciendo, olvídate de hombres, mujeres, hombres. No. Ya estamos siendo diversos y empieza a entender que hasta en la literatura lo vas a encontrar y empieza a meter una idea nueva. Y eso fue lo que a mí lo que me llamó la atención fue eso, dijiste, y me basé en la música de Café Tacuba, dije, yo lo voy a comprar. Y luego escucho lo demás y tengo un adolescente que dice, ¿y por qué ustedes creen que es lo correcto solamente heterosexuales, ¿no? No creo que sea lo correcto, solamente que así se nos educó y nos cuesta trabajo. Pero parece ser que que esto ya estaba desde antes, o no parece ser, ya estaba desde hace mucho tiempo y es una forma también de abrir puertas. Gracias. Gracias. No, gracias por el comentario. Pues creo que ya solo nos queda agradecer a quienes se quedaron hasta el final. Nunca en la vida hay público pequeño, porque con una sola persona a la que podamos como tocar o conmover o lo que sea, pues es suficiente para que inicie una cadena que puede convertirse en algo mucho más grande. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado y ojalá compren el libro, y si no leen lean cualquier otro, porque yo insisto en que los libros pueden salvarnos la vida en algún momento. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Xochitl. Gracias, qué gustazo y muchas felicidades Gracias por la publicación y por el libro.